cambio en el calor sensible más el cambio en energía transformada por la reacción. Como en este caso es adiabático, entonces la entrada de calor va a ser igual a 0 y solamente me va a quedar el cambio en el calor sensible más la energía transformada por la reacción, que es la integral que tengo abajo. Entonces, a ver, de manera general para un reactor discontinuo, habíamos dicho en la clase pasada que Q sin puntico es igual a delta de H, ¿no? Y esto, delta de H va a ser igual a esa integral que tienen ahí. Una componente debido a cada otra reacción. ¿Cuál es la implicación de eso? Entonces, de esa integral. Entonces, bueno, volvamos a nuestro paraíso mental, a pensar que es lo que sucede. Entonces, empieza la reacción, A se empieza a convertir en B, y como al principio la concentración de A es alta, pues también se produce mucho calor. Aquí, como es adiabático, ya no vamos a intercambiar el calor. Entonces, ¿qué hacemos con ese calor? ¿O qué se hace ese calor? Pues se queda en el sistema reaccionante y lo que conduce es a un aumento de la temperatura. ¿Cierto? Ese factor de calor sensible. Entonces, el calor que se produce por la reacción, que la ecuación que está aquí, la tercera a mano derecha, o sea, la última, ese calor se va a utilizar para aumentar la temperatura de la mezcla reaccionante. Entonces ahí pues, han despejado delta H, delta HR, entonces por XA, por NA0, por la corriente de A. Suponen, no tenemos una integral, que el C sub P, como dice de cada una de las sustancias, es constante en ese rango de temperaturas, ¿no? X05. Entonces la integral se convierte en una sumatoria, sacan T final menos T inicial, y la sumatoria estrictamente sería para cada componente. Los moles de cada componente por el C sub P de cada componente. En este caso se facilita todavía más, porque los C sub P de A y de B, que son las únicas sustancias reaccionantes en el mismo, y se puede simplificar, pero estrictamente sería como ya tienen aquí subrayado en azul, aquí despejado la temperatura final. Vale. Pues igual yo ahí en la siguiente hago el despeje del C sub P para que también vean cómo se hace la sumatoria. Hasta ahí. Bueno, entonces bueno, entonces tenemos en esta parte de la diapositiva de la presentación, entonces les muestro es cómo hacemos la sumatoria de las moles iniciales por el C sub P. Entonces tenemos las moles iniciales de A por el C sub P de A más las moles iniciales de B, las moles finales, perdón, por el C sub P de B. Como sabemos, las moles finales... ¿Por qué son finales? Porque estamos hallando la temperatura final. Si utilizamos las iniciales, entonces no tendría absolutamente nada de B y sería 0, se cancelaría ese término. Sí, se utilizan las finales, pero pues no es tan cierto. ¿Por qué las finales? Porque es por lo mismo, porque se ven de la temperatura al final. Numéricamente, mira, en este caso, en este ejercicio en particular, digamos, hagamos el ejercicio mental de coger las moles iniciales, ¿cierto? Las moles iniciales de A van a ser NA sub 0 va a ser igual a N sub AF más N sub BF, ¿cierto? Es el balance de masa. ¿Sí o no?
¿Me repito otra vez? NA sub F. O sea, Na sub 0. Al NA inicio sub que Z. hay moles de A más 0 moles de B, ¿cierto? Entonces queda Na sub 0. Ok. Sí. Igual, a N sub A al final, lo que no reaccionó, más N sub B al final. Ok. ¿Cierto? Entonces, si cojo al inicio y lo multiplico por el C sub B, me da exactamente el mismo valor numérico que si cojo en el sub A final lo multiplico por el sub BA y en el sub B final por el sub B. Me da exactamente igual en este ejercicio porque el sub BA y el sub B son iguales. Entonces no, entonces digamos, ahí le refuto su argumento. Ah, ok, profe, sí, ya entiendo lo que se refiere. Entonces acá estamos utilizando son las moles totales. No, o sea, da lo mismo. O sea, ahí está bien. La pregunta es, ¿por qué en el sub A final y en el sub B final? Porque estrictamente debería ser así. Numéricamente da lo mismo que cogía en el sub 0 y se lo multiplicaba por el sub A, nada más. Numéricamente da lo mismo. Porque estrictamente están las finales. ¿Alguien sabe? ¿No sería por el C sub PDB en caso de que no fuese igual al C sub PDA? Sí, si fueran diferentes, tocaba hacerlo así. Pero en este caso da lo mismo. Desde la explicación, a ver, ¿dónde está? Yo he dibujado eso. A ver, ¿qué dice? ¿Te acuerdas el triangulito que les dibujé en la presentación del que? ¿El de delta de H? Vamos a hacerlo. Sí, exacto. Entonces vamos a ver esa presentación. Entonces, voy a compartir un momentico pantalla y ya volvemos a su presentación. Vale, listo, profe. Listo, profe. Entonces la razón por qué estrictamente es de NA final es por la manera como imaginamos el proceso térmico. Así lo hace el Hill, ¿cierto? Entonces él supone, está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, digamos, se calienta y llega a un T0, que es 173, en este caso, 173 grados centígrados. Él supone que a los 163 grados ocurre la reacción. Por eso en los datos me especifica que ese delta H reacciona a 163 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces, aumenta la entalpía y no aumenta la temperatura. Y una vez, digamos, ese aumento de entalpía se utiliza ahora sí para subir la temperatura de la mezcla reaccionante que queda después de la reacción. Por eso es final. ¿Sí o no? Primero ocurre la reacción delta HR y después se calienta lo que hay. Después de la reacción, lo que hay es NA final y NE final. ¿Sí o no? Este diagramita es clave. Voy a ponerlo aquí en mi más grande. Esta es la clave y esto es lo que quiero que entiendan, o lo más importante de entender aquí para entender por qué hacer los balances de esa manera. Aquí, digamos, la dificultad que los estudiantes tienen realmente es porque hay que pensar qué poner, qué sumar, cómo arreglar una ecuación pensando en el proceso térmico que ocurre. ¿Cierto? No es simplemente coger una ecuación de balance y aplicarla.
Entonces, eso es lo que considera el Hill, que primero ocurre la reacción a temperatura de 163 y después de que ocurre la reacción, ¿no? Ese delta H de reacción implica que la reacción ha ocurrido. Después se calienta la mezcla reaccionante que queda y llegamos hasta allá. Entonces, la forma de calcularlo en el Hill. Pero no es la única, de hecho. De hecho, como le digo, el proceso, digamos, delta HR va aumentando con el tiempo y a la vez que va reaccionando, pues se va calentando y seguiría esto. Pero pues es más complicado calcular cada cierto cuánto vale delta H. De hecho, este no es el único camino que en principio calentamos los reactivos, ¿cierto? Hasta la temperatura final y después a la temperatura final llevamos a cabo la reacción, ¿cierto? Esa podría ser otra ruta y llegamos a la misma parte. Entonces vamos a distinguir las cosas. Entonces, si lo hacemos por la ruta azul, digamos, vamos a especificarlo bien. Si lo hacemos por la ruta azul, lo que se calienta, es decir, ese M sub P delta de T, es de los productos, entendido como, entendido los productos, lo que queda después de la reacción. Entonces, sí, vamos a poner productos. Vamos a ponerlo. Y este delta H estrictamente sería un delta H reacción. A ver, insertar. Diseño. Este sería delta H reacción digamos a T0. Es lo que estamos diciendo. Este es mi delta, es el camino que estamos siguiendo. ¿Por qué? En este caso T0 es 163 grados centígrados. No es el único camino. Podríamos pensar en llegar del punto 1 al punto 2. ¿Cómo? Primero, coger y calentar los reactivos, vamos a poner lo que entra al reactor. Para no confundir, aquí realmente lo que sale del reactor. Estrictamente, pero ahora porque del reactor salen los reactivos que no reaccionaron y lo que se produjo. Entonces podríamos considerar calentar lo que entra al reactor, ahí sí haría NH0, sería lo que entra,
y después considerar un pH reacción a la temperatura final. Sí, es otra ruta. Y vamos a lo mismo. En el GIL lo hacen así, pues, por la ruta azul. Del pH, o sea, considera que primero ocurre la reacción y después se calientan los productos. En otros libros, por ejemplo, en el este libro de ejercicios, ¿cómo se llama? El Ramírez. Profe, qué pena, yo tengo una inquietud. Sí. Ramírez, acá, donde cuando tú colocas... Digo, Ramírez, para hacer los balances de energía, ellos consideran que primero se calienta lo que entra al reactor hasta la temperatura final y a la temperatura final ocurre la reacción. Sí, este camino también está bien y da lo mismo. Entonces conceptualizar bien qué es lo que estamos representando. Pregúnteme ahora sí. Profe, en la segunda opción, en la del negro, cuando colocamos la ruta esa, el delta de HR, ahí ya no iría la concentración inicial, sino sería la concentración final. ¿El ecuación de balance? Sí, señor. Es que nosotros colocamos en esta ecuación de balance para el delta de HR, colocamos la concentración inicial. Y usted nos comentaba por qué, pero entonces tengo una duda. Acá en donde se coloca la temperatura final, ¿ahí sería la concentración final también, profe? ¿O se sigue manteniendo la concentración inicial en la cinética? Ahí va la concentración inicial, porque estamos calculando el calor al principio. No porque coincide con esta ruta. ¿Sí? Ah, listo, profesor. Siempre se coloca en la concentración inicial. Al final, ¿no? Si es un batch, un batch de reacción exotérmica. A ver, debe compartir, compártame y a ver si estoy aclarando. Y chicas, compartan presentación y me llamo la inquietud de la compañera. Profe, seguimos. Sí, proyecten ustedes y listo. para mostrar lo que la compañera quiere preguntar. Papi, ya que tiene carro. Entonces, usted dice XUA por NA0 por VQA ahí. Sí, profe, esa es mi inquietud. Sí, señor, ese NA sub 0 que precisamente se reemplazaba era con la cinética. Vamos la atrás, cinética. Vamos a la apellido un poquito de atrás. Es la porque ese NA sub 0 sí, señor. Mire, tiene que viene ahí ya reemplaza ese delta de grado de avance por X NA sub 0 por VQA. Ese NA sub 0 es simplemente la relación entre XUA y el grado de avance. Que vimos pues ya en una clase de tiempo. Profe, qué pena, es que yo la duda la tengo es cuando ellos lo reemplazan es con la constante velocidad. Creo que antes. Sí, señor, ¿podrías pasarla por favor? Antesito. Acá, sí, es acá, sí, profe. Que dice que el calor es delta de HR que, por K por NA sub 0. Entonces, tú nos comentabas que porque era la concentración inicial, que era porque estábamos hallándola al principio. Pero entonces mi duda es como ahora el proceso... Espérate, un momentico, no te confundas. Sí, sí. Las dos rutas, la ruta azul y la ruta negra, es para la parte B. Esto fue de la parte A. Aquí no hay ruta porque no aumenta la temperatura. Es solo para la parte B.
Ah, listo, profe. Sí, es que está un poquito perdida entonces. Sí. Gracias, profe. Este tiene Na sub 0, sale porque estamos calculando el calor al principio de la reacción, cuando empieza la reacción, que es el calor máximo. Ah, listo, profe, ¿No? sí, señor. Y pues ya no entendí la relación la que me explicó anteriormente. Listo, sigamos. Chicas. ¿Profe? Entonces, sí, entonces efectivamente, entonces sí es con las finales, sí con las finales, pero es por la manera como hicimos el balance. Es un delta H reacción a la T0 y por eso van las finales. Si fuera un delta H reacción a la temperatura final, lo que sigue el denominador serían Na sub 0 por PA. ¿Listo? Ya ahí es cuestión de reemplazar y despejar. Aquí a mano derecha están los balances, reemplazan. Sí, aquí y a mano izquierda está, pues reemplazamos el Na final por la ecuación las dos expresiones que tenemos a mano derecha. Y ahí se puede ver que se puede factorizar tanto el C sub P de A, debido a que C sub P de A es igual a C sub P de B, se puede factorizar. Y también se puede factorizar las moles iniciales de A. Por último, me queda la expresión, como tengo moles iniciales de A arriba y también abajo, las puedo simplificar y ya me quedaría la ecuación final para este ejercicio de la temperatura final. Eso es muy importante. Esa es la ecuación para este ejercicio. No vamos a encontrar fórmulas universales o ecuaciones para simplemente reemplazar y aplicar. Aquí, en cada ejercicio, vamos a tener que despejar y mirar qué es igual y qué es diferente. Y vamos a tener que desarrollar, por así decirlo, a partir del balance, una ecuación específica. Siguiente salida, por favor. Profe, ¿y esa BA es el coeficiente segmentos? Sí, sí, esto, César. Ese es Ah, el vale, coeficiente. sí, es que pasa también. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de la temperatura final. Podemos reemplazar debido a que tengo prácticamente todos los datos. Aquí pues también teníamos una duda, profe, y es porque en el libro dejan la temperatura final en términos de la conversión, pero nosotras decidimos de una vez reemplazar la conversión para hallar la temperatura final. Entonces no sé si hay problema ahí. ¿Cuánto les da la temperatura final? 597. Sí, así se puede hacer. Esperen. No, ¿qué pasa? Entonces, tiene una expresión de t con respecto a x, ¿no? Sí. Me he perdido, y es uno tata. Bueno, ¿Una pregunta? Sí podía reemplazar la conversión final, la área de temperatura final, ¿no? Sí, exacto. Listo. Tema, entonces pasa, ¿en cuánto empezamos?
en 446 Kelvin y al cabo de la reacción el reactor se me ha calentado hasta 597 Kelvin. Sí, y también quería pues avisarle tanto a los compañeros, espere, un segundito, que a partir de aquí nos dimos cuenta que los datos eran, digamos, inconsistentes con los que estaban en el libro. O sea, nosotros las soluciones nos dan diferentes, ¿sí? Nos dan datos diferentes, resultados diferentes. Vamos a ver qué pasó. Entonces, es que también, digamos, para el balance del día, yo calculé la temperatura final. ¿Sí? ¿Y qué era lo que quería calcular? Yo quiero calcular es el volumen, pero entonces este es como el camino que... Devolvamos. El volumen. Yo también. ¿Cómo empezamos la parte de? Empezamos directamente con el balance del día. Empezamos al final. Listo. Bueno. ¿Sigo yo, Eliana? Sí, sigue tu Talía. Profe, entonces, bueno, señor. De pronto queda más sencillo. A ver, cuando hicimos la parte A, para allá del volumen, empezamos por la ecuación de diseño, ¿no? Ok. O sea, desde aquí tenemos que, o sea, cambiaríamos esa parte. Sí. Listo. Y volvemos a Yo me reestructurar. imagino que aquí es más adelante. Sí. Ecuación de diseño. Sí, pero... Sí, señor. Vamos a la ecuación de diseño. Que ahí les va. Profe, pero esa la tenemos más adelante. Sí, más adelante, empecemos por ahí. Porque ese sería como el derecho para empezar. Pues aquí tenemos la de diseño. Ya. Entonces, esa es la ecuación de diseño. Es la misma ecuación de diseño que utilizamos para la parte A. Sí y no. Sí. Bueno, pues yo digo que no, porque aquí la K nos cambia debido a que hay un aumento de la temperatura. Por eso no es exactamente la misma. Esta es la ecuación de diseño aparte de. Ahí tiene el orden del menos, lo van a quitar, ¿cierto? Como el volumen es constante, entonces inicialmente saca el volumen, que hace a sub 0, se le va a sub 0 y queda así, tiempo de reacción de 0 a 0,97 de x sub a sobre k por 1 menos x sub a. Ahí está bien, ¿no? Hasta ahí, hasta la ecuación de la que está en la segunda línea está bien. Ahora la pregunta, ¿esa k con qué cambia? Con la temperatura. ¿Cierto? ¿Y la temperatura depende de la conversión? Sí, porque eso fue lo que hicieron cuando ya llegaron a la temperatura final. Ya dependía de la conversión. Claro. Entonces, en el caso A simplemente reemplazamos por el valor de K. Pero aquí debemos encontrar la expresión de K en función de T y una de T en función de X sub A. Para que finalmente podamos reemplazar en esta ecuación una K en función de X sub A. ¿Sí me entienden? Por ahí deberíamos haber empezado el ejercicio por este ecuación de diseño. Ahora, ¿cómo es la expresión de K en función de T? Devuélvale. Devuélvale. Ahí está. Entonces, K en función de T, ya sabemos que sigue la ecuación de Arrhenius, ¿no? Sí, profe. Pues lo hacemos para calcular la nueva K. Claro, entonces, reemplazar los valores es la ecuación que está abajo. Reemplazan el valor de R, que es una constante, epsilon sub A,
le dicen que para esa reacción es 28.960, ¿cierto? Entonces, fíjese, aquí no reemplace la T, no reemplace de 436. Usted lo que quiere con esta ecuación es dar una ecuación de K en función de T y después una de T en función de X o A. ¿Para qué? Para la ecuación de diseño, esa K que está ahí, expresarla como una K en función de X o A. ¿Sí me entiendes? Ajá. O sea, ahí lo simple sería simplemente ya con la nueva temperatura final, la meto en la de Arrhenius y hallo la nueva acá. Y esa acá va a ser la que meto en la de diseño, ¿no? Vamos a la ecuación de diseño. ¿No? Una más. Ahí, listo. Estamos aquí en la segunda, en el segundo renglón, ¿cierto? Aquí escriban, chicas, ahí en una diapositiva. K es igual a F de T, es una función de T. Bien, pongan en modo edición y les escriben ahí. Más abajo. Y proyectan. Eso es en. Profe, o sea, la añada aquí, ¿sí? Sí, póngale ahí K abajo. Aquí al ladito, no dañe eso. Ahí póngale al lado. Ponga otra ecuación ahí al lado, donde ya K es una función de T. O sea, esa K que está dentro de la integral, en este caso no la podemos sacar de la integral, porque K es igual a F de función entre paréntesis de T. Espera un segundo. Tranquila. Ahí se demora. Profe, el factor exponencial cambia con la temperatura, ¿no? No. Puede cambiar si es muy amplio el rango, pero pues estos ejercicios uno generalmente lo considera que es invariable en el rango de temperaturas. Ajá, o sea, lo que hicieron la música de hallar el factor exponencial. Ah, vale. Solamente si le indica que cambia con la temperatura, pero usted Está bien. lo explica, pero por lo general pues, es constante en un rango amplio de temperaturas. Que casi ni dormí. Profe, no me deja cambiar el color. Estoy en negro. ¿Y a qué hora me salí? Allá. El K minúsculo es una función de la temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Y además, la temperatura, que ponga abajo otra ecuación, que copie la misma. La temperatura es una función de la contracción, es función de X o A. Claro, ese fue el análisis que hicimos al principio de clase. Pon la X normal, Talía. Voy a Ponle poner- piso. Voy a poner pequeñita grana. Sí, pongan ahí Sí, se se puede hacer con raya piso. Sí. Entonces, de esas dos, puede salir, digamos, considerando las dos cosas, pues entonces K va a ser una función de X también, ¿cierto? Ahí puede poner una flecha al frente y poner una tercera ecuación al frente de las dos. Como esas dos cosas son ciertas, entonces K, y copia la de arriba más fácil. Esa. Y ponga la más a la derecha. K, entonces, va a ser una función de X o A. ¿Cierto? Y como K es una función de X o A, es precisamente por eso que no la podemos sacar de la integral y reemplazarla por un valor, porque va a cambiar en función de X o A. Entonces, vamos por partes. Vamos a la primera.
cuál es la función que me describe cada función de la temperatura si nos devolvemos a Arrhenius. Arrhenius me dice que K es igual a A por E a la menos EA sobre RT, ¿cierto? Entonces, aquí no necesitamos, digamos, evaluar ningún valor a ninguna temperatura final o inicial. Queremos encontrar precisamente esa K en función de T. Entonces simplemente reemplazo el valor de A que me dicen, ¿cierto? El valor de este, y no reemplazo el 436, no reemplazo la temperatura inicial, T era como T. Aquí en el ecuador de la derecha. ¿En esta, profe? T era simplemente como T. Y no reemplace K. Ah, bueno, no, mentiras. Eso lo hace así porque usted tiene el K a 436, entonces hace esa operación para reemplazar el A. Sí, ya entendí. Es la siguiente, ¿cierto? Sí, señor, para calcular A. Y después sí reemplaza y es la ecuación que está abajo. En esta, como la tenemos, está bien. Entonces esa es su K en función de T, ¿cierto? Esa es. O sea, esta la copia y la pongo en la otra. Y pongan la otra diapositiva. Después arreglamos todo el orden. Esa es precisamente la K en función de la T, ya tienen, ahí la tienen. Y la T en función de X sub A es la ecuación que nos da el balance de energía. ¿Se acuerdan que ustedes decían que reemplazaban directamente? Pues no reemplacen. No, la siguiente. No, más abajo. ¿Esta? No, más No, abajo. más abajo. La O sea, sigue. Ah, en esta diapositiva. Sí, Sí, arriba. ahí. En la derecha. Esa es. Ah, ok. T en función de X sub A. Y me decía reemplazar. Ay, no creo que. Entonces, ¿qué hacer para la integral? Entonces, esa T la reemplazan en la de Arrhenius y la K la reemplazan en la integral. ¿Sí me entiende? Sí, pero. Y ahí sí ya pueden hacer la integral. Les queda un mierda la integral, eso sí. Así toca con Tocaría con una Texas. ¿Sí o no? Sí. Pues entonces, si quiere, pongámosle ecuación 1 en la integral. Pongámosle como un unito. No, la abajo. Entonces, ¿Esta profe o cuál? La abajo. ¿Esta? Sí. O sea, la ecuación 1, listo. 2, la de Arrhenius. No, ahí mismo. Ay, perdón, profe. Ahí mismo la que obtuvieron de Arrhenius. Y 3 a la otra. Entonces, para poder solucionar la ecuación 1 y calcular el tiempo de reacción, entonces reemplazan 3 en 2, 2 en 1, y ahí sí resuelve la integral. Ah, o sea, profe, ahí no podemos tomar que era 0,97. No, porque usted sí lo pueden hacer para calcular la temperatura final como ellas lo hicieron anteriormente, pero pues con conocer la temperatura final usted no puede calcular el volumen, ¿cierto? Eso es verdad. Y aquí podríamos calcular la K final a qué, a la temperatura final también, pues, es de valores. Pero si queremos conocer el tiempo de reacción, tenemos que hacer ese procedimiento. Dejarlas indicadas, reemplazar 3 en 2, lo que dé, reemplazarlo en 1 y hacer la integral. Y calculamos el tiempo de reacción. Ahora sí. Ok, profe, entonces tal vez es por eso que no nos daban los valores iguales. Y entonces ahí calculamos el tiempo de reacción. Y para calcular el volumen lo hacemos como lo hicimos en la primera parte. Entonces con el tiempo de reacción
calculamos O sea, cuánto así es el ya tiempo como de lo ciclo. tenemos aquí. Exactamente. Y calculamos el volumen. Listo, profe. Entonces, para la segunda parte, para la primera parte, el volumen era como 700 litros y el calor era Perdón. en los 12.000 calorías por segundo. Para la segunda parte, el calor es cero. Miremos cuánto es el volumen y miremos si es factible. Les adelanto como para cada conclusión. El volumen, a ver, el tiempo de ciclo, no, a ver, la integral esa me da 0.117 horas, 0.117 horas. El tiempo de ciclo, si quieren, anótenlo para que ustedes Sí, profe, estamos también. Sí. Ah, No, anótenlo ahí en un papelito y después sí. lo ponen en limpio. El tiempo de ciclo me da 0.72 horas. 77, profe. ¿Ah? El tiempo de ciclo 0.72 horas. Y el volumen me da 106 litros. Listo, profe. Profe, entonces para este volumen también hacemos, o sea, sumamos los dos volúmenes, tanto del reactivo como el reactivo, como del producto, Sí, exactamente. Igual como expliqué. como la parte Aquí, en esta segunda parte, me da un volumen de 106 litros. Es decir, por la parte adiabática, el reactor es más pequeño, un reactor de 100 litros es bastante manejable. No hay que intercambiar calor. Pero, hay un pero. Y resulta que en esas 7.000 horas de operación, yo debo haber calculado, debo haber hecho 9.722 ciclos. Una cantidad. En la parte A, el número de ciclos, ¿cuánto les da? 1.405. El número de ciclos, que es las 7.000 horas. 1004. Sí, 1423. sí, corrigiendo la masa, me da Ah, sí, profe, que nos dijo que corrigiéramos nada. sí, me da 1.405, no me da 1.405. El 1.405 son las veces que yo tengo que cargar y descargar el reactor en las 7.000 horas, eso está bien. En esta parte B, a pesar de que el volumen es bastante bueno, 100 litros de pan comido, no tengo que intercambiar calor. El problema operativo va a ser que yo tengo que hacer 9.722 ciclos. De hecho, cuando veo el tiempo de reacción que me da 0.17 horas, me doy cuenta que el tiempo de reacción es mucho más pequeño que los tiempos de los muertos de carga, descarga y precalentamiento. Es decir, me demoro más en cargar, precalentar, una reacción casi instantánea y después descargar. Eso es una bobada. Generalmente los tiempos muertos tienen que ser mucho más cortos que el tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el que debe mandar la parada. Y en conclusión, si bien el volumen es manejable, el calor no hay que intercambiar, el elevado número de ciclos, 9.722, o sea, casi 10.000 veces más, hacen inviable también el reactor batch operado de manera diamática. Entonces, definitivamente para ese proceso que nos piden, el reactor batch no es solución, ni isotérmico ni adiabático. Y entonces en la clase del sábado vamos a explorar si de pronto un CCTR o varios CCTRs nos van a servir
para ese propósito, esa tarea. Por ahora exploramos y ni base isotérmico ni base adiabática no existe. Siempre hay un pero. En el base isotérmico, el volumen es grandecito, no limitante, o sea, no es exageradamente grande, era grandecito, pero manejable, pero lo que no era manejable era el calor intercambiado. En el base adiabático, el volumen es bastante manejable, no hay que intercambiar calor, pero lo que lo hace inviable es la gran cantidad de números de ciclos que tienen que hacer. Como les digo, los tiempos muertos son mayores que los tiempos de operación. Lo vamos a ver cuando están los datos en líquido. Y entonces también es inviable. Tenemos que olvidarnos del reactor batch y pasar a mirar qué pasa si un reactor en continuo puede ser la solución. Y eso vamos a ver el sábado. Entonces, en la clase del sábado, mira, en la primera hora, vamos a ver un batch isotérmico y 3 batch en serie isotérmicos. Y después vamos a ver 2 batch adiabáticos. Esos son tres ejercicios básicamente sobre el mismo enunciado. ¿Listo? Chévere, ¿no? Listo, profe. Lo que parecía que era mamey, simplemente aplicar ecuación de diseño y calcular el volumen, y sirve, pero no es la última palabra. No, profe, ese balance de energía para el adiabático Ajá. me iba rompiendo la cabeza. Pero no, que al final pues quedó entendido. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana en la tarde, a las 2. Vale, listo, profe. Bueno, Muchas gracias, compañeros, también por su atención. Sí, gracias a todos. Que estén muy bien entonces. Ahorita tuvo la clase. Tenía que el video, ¿listo? Vale, listo. Gracias, profe, también. Bueno, Chao, profe, chao. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.